¿Te gusta?, preguntó Nakin, mirando el café en la mano de su hermano. Nakun se quedó quieto un instante antes de responder con voz plana. Es irritante. Nakin sonrió de inmediato. Eso significa que sí. Esa es tu interpretación, y normalmente tengo razón. En la parte delantera, Sila permanecía sentado en silencio en el asiento del acompañante. Su actitud tranquila y controlada hacía que el ambiente ahí fuera mucho más serio que en la parte trasera. Kumpon cerró la puerta y volvió al asiento del conductor. Otro auto lo seguía a una distancia discreta, con Ai y Win dentro, escoltándolos como de costumbre. Sila miró por el retrovisor y preguntó con calma: ¿regresamos a casa ahora, señor? Nakun dejó la taza en el portavasos. El auto se alejó de la acera con una suavidad impecable. Las luces de la ciudad nocturna se desdibujaban al otro lado de las ventanas como largas cintas luminosas. Los dos hermanos permanecían sentados, uno al lado del otro, en ese tipo de silencio que para extraños podría parecer incómodo, pero que en realidad era el silencio de personas que se conocen desde hace tanto tiempo que ya no necesitaban llenar cada segundo con palabras. Aunque Nakin seguía siendo Nakin, volvió a mirar a su hermano. Si te gusta tanto ese aroma, quizás la próxima vez deberías ir tú mismo a comprarlo. Nakun le lanzó una mirada de reojo. ¿De verdad tienes tanto tiempo libre? No, solo quiero saber qué clase de persona vende un café lo bastante bueno como para llamar tu atención. Me interesa el aroma, no la persona. Nakin sonrió. Por ahora. Nakun no respondió. Simplemente volvió a levantar la taza, como si quisiera comprobar si aquel aroma seguía ahí, y seguía. Se había quedado pegado a él, a sus pensamientos, a su memoria, demasiado intenso para algo tan simple como una taza de café. El auto negro avanzaba por la noche con una presencia tranquila pero imponente. Las luces de la ciudad se deslizaban junto a las ventanas en franjas doradas y blancas. Kompon mantenía las manos firmes sobre el volante, atento al camino. A su lado, Sila observaba las calles y los espejos laterales con la vigilancia de alguien que jamás bajaba la guardia. El auto que iba detrás mantenía la distancia perfecta, moviéndose con una precisión natural, como quien ha hecho lo mismo incontables veces. No habían avanzado demasiado cuando Kompon frunció el ceño. Un auto más adelante se cruzó bruscamente en el carril y derrapó de lado, bloqueando el camino. Sila levantó la vista al mismo instante. Kunakun, Kunakin. Eso fue lo único que dijo Kumpon antes de pisar los frenos con fuerza. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Detrás de ellos, el auto de Aiwin frenó al mismo tiempo. Las puertas del vehículo de adelante se abrieron de golpe y varias personas salieron rápidamente, con armas brillando bajo las luces de la ciudad, y aún así, en el asiento trasero todo seguía en calma. Nakin miró hacia afuera y luego volvió a recostarse contra el asiento como si aquello fuera solo una molestia inesperada y no un ataque. Vino bastante gente. Nakun bajó lentamente la taza de café mientras dirigía una mirada fría hacia el parabrisas. Silas se giró, esperando órdenes. Nos encargamos de ellos ahora, señor. Nakun respondió con una voz tranquila y fría. ¿Tú qué crees? Eso fue todo lo que Sila necesitó escuchar. Abrió la puerta y salió de inmediato. Detrás de ellos, y Win bajaron del auto con la misma rapidez. Kumpon permaneció un momento más al volante, asegurándose de que el vehículo estuviera bien protegido y revisando la situación antes de salir también para unirse a ellos. Los cuatro se dispersaron enseguida, moviéndose con precisión y experiencia, sin movimientos innecesarios, sin necesidad de repetir órdenes. El enfrentamiento comenzó afuera con el sonido metálico de golpes chocando entre sí, pasos apresurados, cuerpos cayendo al suelo y una lluvia de insultos atravesando la noche. Pero dentro del auto seguía habiendo calma, como si el vidrio grueso y el acero mantuvieran separados dos mundos distintos. Nakin observó la escena un momento antes de volver la mirada hacia su hermano. ¿Quieres apostar? Nakun le lanzó una mirada de lado. ¿Sobre qué? ¿Cuántos minutos tardarán en terminar con esto? Nakun volvió a mirar a través del vidrio.
Sila acababa de arrancarle un cuchillo de la mano a uno de los atacantes. Ai había lanzado a otro de una patada contra el costado de un auto. Win mantenía inmovilizado a un hombre que intentaba escapar, y Kumpon por fin se había unido de lleno a la pelea, con una expresión totalmente inexpresiva que, en su caso, significaba que ya estaba realmente molesto. 5. Yo le doy 10. Nakin sonrió al instante, demasiado generoso. Por si resultan tercos, Nakun respondió con calma. Kumpon y Sila ya están irritados. No tardarán 10 minutos. Como si quisiera demostrar que tenía razón, otro fuerte golpe sonó casi enseguida junto al auto. Nakin giró la cabeza y soltó una risa baja al ver a Kumpon estrellar a uno de los atacantes contra el pavimento como si fuera una bolsa de basura. Bien, quizás 7, demasiado tarde. Nakin apoyó la cabeza contra el asiento y con la facilidad de alguien capaz de cambiar de tema sin previo aviso, preguntó de repente: ¿Mamá volvió a hablar del matrimonio? Nakun dio otro sorbo al café. El aroma a lluvia seguía ahí, suave pero persistente. Sí, primero contigo o conmigo. Conmigo. Nakin soltó una risa. Entonces me tocará a mí en unos 2 días. ¿Y qué le dijiste? Que estoy ocupada. Nakin giró la cabeza hacia él de inmediato. ¿Así? ¿Sin más? Sí. ¿Puedo usar esta excusa también? Nakun le lanzó una mirada de lado. ¿No puedes pensar por ti mismo? Nakin asintió satisfecho. Perfecto. Entonces diré exactamente lo mismo que Pinakun. Afuera. La pelea ya estaba llegando a su fin. Nakin volvió a mirar por la ventana antes de preguntar con total tranquilidad: ¿qué vamos a cenar hoy? Nakun dejó la taza en los portavasos. Cualquier cosa que no sea dulce. Eso no es un menú. Entonces elige tú. ¿Barbacoa? Mamá se va a quejar. Mamá se queja de todo, aunque probablemente Pichim se queje primero. Nakun lo miró de reojo. ¿Por qué? Nakin sonrió de inmediato, porque acaba de lavar las cortinas de la cocina. Entonces, definitivamente cambiaremos el menú. Unos momentos después, el ruido de afuera casi desapareció por completo. Solo quedaban las respiraciones agitadas de los atacantes, tirados sobre el asfalto. Sila dio unos suaves golpes sobre el techo del auto para indicar que todo había terminado. Nakin miró su reloj y volvió la vista hacia su hermano. 6 minutos. Nakun abrió la puerta del auto. Sigue estando cerca de 5. Nakin soltó una risa baja y salió detrás de él.